Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches, Padre Eugenio. Buenas noches, paz y bien. Buenas noches, Padre Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, padre. ¿Desde qué lugares del mundo estaremos encontrándonos? Buenas noches, Padre. Oxapampa, Padre. Oxapampa. Chanaki, Padre. Pichanaki, Pepo está en Pichanaki también. De Huancavelica, Padre. Hola, buenas noches con todas. Padre, buenas noches, desde Villarrica, Padre. Hola, hermanito, tomemos un buen café. Buenas noches. Ay, 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 Padre. Padre, buenas noches desde Huancavelica, Perú. Uy, qué lejos, hermano. Desde la Cruz. Huancavelica. Padre, Bueno, buenas noches desde ¿Qué Huancayo. tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, con todas. No sé quién me va a decir que podemos empezar, si ya estamos varios, no sé. Sí, dice ¿Podemos? Padre. Sí. ¿Cuántos estamos conectados ahora, en este momento? 31. Puede ¿Somos iniciar, todos? padre. ¿Faltan muchos? ¿Cómo es? Inicie nomás, padre, no hay problema, porque se va grabando. Iniciamos. Bueno, perfecto, entonces. Muy bien. Ya nos damos por saludados. Les mando un abrazo de paz y bien. Seguimos celebrando la Pascua del Señor, así que vamos caminando con la fuerza del resucitado, con el don del Espíritu que nos anima y nos sostiene en este lindo camino, apasionante camino de ser discípulos de Jesucristo, sus amigos y también sus enviados, sus misioneros. Queremos pedirle al Señor que nos dé su Espíritu en esta noche para poder encontrarnos con Él. Si bien hay una herramienta, hay una ayuda, hay un texto, hay un mensaje, un contenido que vamos a compartir, lo importante es que vivamos el encuentro con Él y que permanezcamos unidos a Él. Nos ponemos en su presencia y que Él desde ahora y hasta el final nos acompañe. Después a ustedes en la realización de las sencillas indicaciones, tareas o actividades que vamos a indicar al final de este encuentro. Muy bien, vamos entonces a encontrarnos con el tema 2. El tema 2 de nuestro curso, que ya sabemos, se llama Métodos de Formación Cristiana. Métodos de Formación Cristiana. Vamos a compartir el texto, esperemos que ustedes los puedan ver ahí. Todavía no lo ven, ¿verdad? No, Padre. Todavía no lo ven, a ver. ¿Cómo vamos a hacer para que ustedes lo vean? Aquí, creo que ahora sí lo vamos a poder ver. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Sí, Padre. Ahora sí lo vemos. Padre, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, el tema 2, que tiene como título Formar al estilo de Jesús. Yo creo, considerando el desarrollo de este curso, que la temática de esta noche es como el eje de todo lo que vamos a dar durante los 8 encuentros que tendremos. Como que es el tema central. Y va al principio porque en verdad el primer formador en la escuela cristiana es el mismo Jesús. Él fue el que buscó compañeros, los influyó con un estilo, con una forma, con características muy peculiares, que es lo que vamos a tratar en esta noche. Yo los invito a que, bueno, si bien todos los temas son importantes, que presten especial atención a este tema de hoy, a este sencillo aporte, a esta ficha, a este material que nos va a servir para el encuentro de esta noche. Y tomando del estilo de Jesús, porque eso es lo que queremos aprender, ¿verdad? El método formativo de Jesús, que consistió, lo suyo fue
formar discípulos para que ellos acompañen a otros en su proceso de conversión y seguimiento de Cristo. Él formó un grupo para que ellos reproduzcan ese modelo con todos los demás, buscando discípulos, invitándolos a la vida nueva en Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Jesús es nuestro formador, es el que nos capacita, el que nos da una nueva forma, una nueva identidad, para que llevemos esta propuesta de Jesús, su estilo, a todos los demás. Ahí tenemos como motivación para estos textos, para este trabajo, 3 textos de envío, de la actitud de Jesús para con sus discípulos, a los que eligió, llamó, formó y después envió para que sean sus discípulos. Ya está indicando como un itinerario, un proceso, la palabra de Dios, que ahí la tienen como para nutrirse ustedes después ya en el trabajo más profundo sobre esta ficha. Entonces, vamos dando pequeños pasitos donde ustedes van a ver qué fuerte presencia de la palabra de Dios en todo lo que ahora vamos a compartir. Está puesto ahí al principio en el texto de Marcos y los 2 textos de Juan. La formación cristiana, todos los métodos que vayamos a conocer, tienen por finalidad la misma finalidad. Pero el método formativo de Jesucristo es el eje, es la base. Y tiene esta conformación. La formación cristiana consiste en seguir a Jesús. No es un contenido, es un estilo de vida. No son conceptos, no son ideas, no son así cosas sueltas, sino que es un estilo de vida siguiendo a Jesucristo. La palabra formación desde el latín quiere decir dar forma. Y si lo referimos a un proceso personal, a la persona, supone que alguien incide, propone, invita, acompaña a otro para comunicarle una nueva forma, moldearlo, modelarlo. Y en ese aspecto la formación abarca todos los aspectos de la persona. Todos los aspectos de la persona. Las actitudes, los valores, los comportamientos, los sentimientos, las expresiones, las conductas, todo. Una nueva forma de la persona al estilo de Jesús, integrando todas sus realidades. Jesús, en Mateo, le dice a sus discípulos, bueno, miren, lo que yo quiero que ustedes logren es que aprendan de mí, que adquieran mi modo de ser sencillo y de ser humilde. La forma de Jesús debe impregnar a su discípulo, que es un modo de aprender, pero no el aprender teórico, sino el aprender como el apropiarnos, el adquirir, el incorporar, aprender a Cristo, que es un poco la expresión de San Pablo, que ya en otro momento vamos a considerar también dentro de este curso, ¿no? Cómo Pablo se siente que aprendió a Jesús, no aprenderlo en cuanto que supo más de él, sino como que asimiló su forma, incorporó su forma, ¿no? Entonces, la formación cristiana implica todo un proceso de crecimiento personal y comunitario. Las 2 dimensiones, es importante que las tengamos en cuenta, lo vamos a ver cómo eso forma parte del método formativo de Jesús, que llamó individualmente, pero invitó a vivir en fraternidad, en comunidad, a la que fue acompañando y formando también en su conjunto. Entonces, esta formación que tiene esta doble dimensión, personal y comunitaria, por la que vamos adoptando, adquiriendo los valores, las preferencias
las opciones, las prioridades, los compromisos de Jesús, que va más allá de un saber o de un conocer, que serían más bien elementos de una formación académica, escolar, sino una dimensión que integra toda la realidad de la persona. Un conocer más en el sentido bíblico, entonces, es el que ahora nos interesa, no en el plano meramente teórico. Jesús, él es el gran formador, él es el maestro, pero también es el contenido, es lo esencial y es el modelo, la figura del proceso formativo. En los evangelios hemos leído, conocemos que varias veces a Jesús se lo llama maestro, maestro. La última que lo llama así es María Magdalena, el día de la resurrección del Señor, ¿no? Maestro. Los discípulos y la gente lo reconocieron así, y lo era en verdad. Jesús ese era el camino, la verdad y la vida. Pero Jesús era un maestro especial, diferente, ya que enseñaba con autoridad. Así lo descubren asombrados, ¿no? En la sinagoga. Enseña de una manera distinta, no es como los otros maestros. Él enseña con autoridad. Enseña con la verdad. Jesús no está opinando, no da pareceres, no da así ideas sueltas. Jesús enseña de un modo consistente, con la verdad y con autoridad. Y el testimonio que dan de Jesús, ¿no? Maestro, sabemos que Él es sincero y que no te dejas influir por nadie, sino que enseñas con verdad el camino de Dios, le dice aquel maestro a Jesús, ¿no? Otro que era maestro le reconoce ese modo particular de ser de Jesús, ¿no? Al enseñar, Jesús no exponía un pensamiento o un conocimiento propio, una teoría elaborada por él, lo que a él le parecía, sino lo que el Padre le comunicaba. Es muy importante enfatizar esto para ver que Jesús es maestro, pero asumiendo los saberes, comunicando la palabra e indicando el sentido que vienen del Padre. Jesús es el realizador del pensamiento, de la obra, de la misión del Padre. Jesús lleva adelante el proyecto del Padre. Es muy importante. Yo no hago nada por mi propia cuenta, dice Jesús. Solamente yo enseño lo que aprendí del Padre. Esa continuidad de Jesús respecto de la obra del Padre y de la voluntad del Padre. No hago nada por mi propia cuenta. Todo lo he aprendido de mi Padre. Juan refiere varias veces esta dimensión de Jesús en su relación íntima con su Padre. Entonces, es un maestro que enseña un contenido que no le es propio, sino que les viene del Padre, y lo hace con un estilo, con una particularidad de acompañamiento. Jesús acompaña, Jesús camina al lado, Jesús no ejerce su magisterio desde una cátedra por encima de todo, sino que el lugar de la enseñanza, el lugar de la formación, es el camino, es la vida diaria. Entonces Jesús se convierte en el verdadero modelo para toda persona que quiera acompañar a otros en su acercamiento a Dios. Más aún, Él es el verdadero maestro. Todos los demás, incluidos los métodos, los programas que se puedan implementar, son simplemente medios que, si permiten que emerja la figura del Jesús maestro,
valen, diríamos aquí, ¿no? Valen, valen porque ponen en contacto con Jesús Maestro. Cualquier otro método, cualquier forma, cualquier programa que saque a Jesús del centro del proceso formativo cristiano, bueno, pues no será un verdadero método formativo cristiano. Podrán ser otras cosas, pero camino de formación de discípulos en la vida cristiana, no. No basta lo que se comunica, lo que se diga, sino si consigue la meta de identificarnos con la persona de Jesús. Entonces, el que va a formar en el estilo de Jesús, antes que nada debe ser formado por el estilo de Jesús. No podemos comunicar un modo de ser, una identidad cristiana a través de un camino formativo si no estamos imbuidos del mismo. Jesús formó discípulos y los envió como misioneros para que llevaran lo mismo que habían aprendido a todos. Él realizó un estilo especial para formar a sus discípulos. Utilizó una pedagogía gradual que estuvo llena de sabiduría y de un conocimiento profundo de la realidad del hombre. En el fondo de este camino, y enlaza con algo que habíamos analizado ya en el primer encuentro, esto es posible. Jesús es posible que camine así, que forme así, porque Él es verdaderamente hombre. Él se encarnó. Él asumió la realidad de los hombres y por eso la puede anunciar, la puede comunicar y invitarnos a que sigamos con Él. Entonces, Jesús ejerce, realiza, concreta un modelo formativo con un camino de gradualidad, de sabiduría y que asume los conocimientos, la experiencia que Él tiene del hombre porque Él se hizo hombre. Leemos en el Evangelio de Jesús. Subió Jesús a la montaña, llamó a los que Él quiso y se acercaron a Él. De ese grupo, de los muchos discípulos, designó después a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder, de expulsar a los demonios. Jesús forma discípulos. El Maestro forma discípulos y fueron muchos los discípulos. Entonces, tengamos en cuenta esto, antes de pasar a los pasos, a los momentos del camino formativo de Jesús. El primer paso, el primer momento, la base de todo camino formativo donde interviene Jesús es que Él tiene la iniciativa. Él busca al hombre, Él se acerca al hombre. Pero se da una profunda sintonía entre el Jesús que busca y el hombre que es encontrado, porque Jesús, que conoce los secretos del corazón del hombre, sabe de la sed, del deseo que el hombre tiene de crecer, de madurar, de formarse, de trascenderse. Entonces, Jesús, que conoce esos deseos, viene en búsqueda del hombre para saciar, para colmar ese anhelo que el hombre tiene de plenitud, de avanzar, de crecer, de ser una persona íntegra y en continuo desarrollo. Si alguna vez alguien le pregunte, tienen que decir, ¿cuál es el principio, la base, el punto de partida del camino formativo donde Jesús es el maestro? Hay que decir y estar convencidos y poder experimentarlo en la propia vida. La iniciativa que tiene Jesús conmigo, como noto, que tuvo con los discípulos, a los que llamó, Él los llamó, Él los invitó, Él los introdujo, Él los fue acompañando. Pero el punto de partida es la iniciativa
de amor de Jesús para dar respuesta a los anhelos más profundos del corazón de los hombres. El proceso que se va a desencadenar a partir de esa iniciativa tiene estos pasos. El encuentro con Jesús, la conversión del hombre a Jesús, el discipulado, el camino de la formación continua, en fraternidad, en comunión con otros y para la misión. Ahora que estamos celebrando la Pascua, qué claro que queda, qué evidente se nos hace a todos que la manifestación de Jesús resucitado con la fuerza del Espíritu es para enviar. Jesús inmediatamente envía. Y no los envía solos, sino que los envía con la fuerza del Espíritu Santo. Vivieron un encuentro, se convirtieron a Él, se formaron en su escuela, conformaron una fraternidad, claro, con muchas dificultades, pero porque los quería enviar, porque tenían que seguir anunciando la buena noticia de la salvación a todos los hombres. Este es el recorrido, entonces, el itinerario que nosotros estamos llamados a recorrer como discípulos y misioneros de Jesucristo. Aquí tenemos un buen momento, una buena ayuda para verificar nuestro punto, nuestro momento personal en relación con Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros y qué somos nosotros para Jesús? Pero esto no dicho desde nuestras opiniones, que a veces son muy voladas o muy lejanas, otras son muy rigurosas. No, desde la misma propuesta de Jesús que ahora en detalle vamos a recordar, pero bueno, con esa ayuda, con ese deseo de que nos podamos chequear. Podamos chequear nuestra identidad cristiana en este momento. Ahora que estamos dando estos pasos de formación en una escuela de catequesis y que estamos compartiendo este curso que tiene que ver con la formación cristiana y estamos ahora en la escuela de Jesús, siguiendo el método de Jesús, que tiene, después de su iniciativa personal de llamar, tiene esta característica, el primer encuentro con Jesús. Todos tuvieron un primer encuentro y a partir de ahí siguió ese camino que tuvo muchas otras etapas en Cristo. Fueron encontrados por Jesús y se abrieron al encuentro con Jesús. Desde esta perspectiva podemos leer muchos de los textos evangélicos y ver esos encuentros fuertes, transformadores, iniciales, significativos, que nos cuentan los evangelios. Ahí, como breve referencia, tenemos a Andrés y a Juan, los primeros discípulos de Jesús, se recuerda el Evangelio de San Juan, ¿no? Que lo ven pasar y le preguntan, maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le responde con una palabra provocativa, sugerente. Vengan y lo verán. No da una respuesta teórica, sino que invita a una experiencia nueva. Salgan de su lugar, vengan conmigo y comiencen a ver algo distinto, experimentar algo distinto, ¿no? Y el tiempo que dedicaron, toda una tarde, toda una jornada para estar con él. Este momento en la vida de ellos y de todos los discípulos, y ojalá que lo podamos sentir también a nuestra propia experiencia, es una experiencia única, irrepetible, que marca el punto de partida y que pone a los discípulos en una nueva situación. Es un nuevo comienzo. Es poner la vida en otro lugar, con otra perspectiva, con otros elementos, ¿no? Toda formación, entonces, la que nosotros recibimos y la que nosotros ofreceremos, ha de buscar siempre, en primer lugar,
fundamentalmente, y no se puede sustituir de ninguna otra manera, es que la persona se encuentre con Jesucristo y que aprenda a renovar ese encuentro permanentemente. No se trata de saber de Jesús, tener noticias, tener información, tener muchos saberes, aunque sean muy completos y muy ordenados, sino hemos experimentado a Jesucristo, no nos hemos encontrado con Él en un proceso de continuo comienzo de nuevos aprendizajes. Hermanas y hermanos, haremos muchas cosas, tal vez muy esforzadas, pero formación propiamente cristiana, en el modelo que nos enseñó Jesús, no lo estaremos haciendo, porque el punto de partida es fundamental. El itinerario del discípulo misionero tiene un carácter personal. Se trata de que cada uno se encuentre con Jesús. Para el que quiera seguirlo, no existe otra fuente alterna de conocimiento. No hay. Solamente desde habernos encontrado con Jesús. Ya hemos dicho, desde la motivación inicial que Él tiene de venir a nosotros y nosotros de dejarnos encontrar y conducir dócilmente a una nueva experiencia donde ya no somos nosotros lo que controlamos, sino que Él pone el ritmo, los momentos de este nuevo camino. Ese encuentro tiene un segundo paso, que es la conversión. Ya no vamos a ser las mismas personas. Cualquiera que vivió ese encuentro, desde que comenzó el momento de estar con Jesús hasta que terminó, sale una persona distinta, nueva. Podemos revisar cualquiera de los textos de encuentro, cualquiera. Hay muchos. Zaqueo, Mateo, cualquiera de los discípulos, la samaritana. Evidentemente, ¿no? Cuando termina ese momento, ya no son las mismas personas. Siempre suscita un cambio, una respuesta, una nueva actitud. Quien se abre a la acción de Dios, se genera en él este dinamismo de cambio que se llama conversión. Que también es una decisión, no es algo que se impone. Dios no convierte a las fuerzas. Hay una apertura, un ofrecer los espacios personales para que Jesús desde dentro vaya transformando. Pero es una decisión dejarlo entrar al Señor, que sea nuestro amigo, que entre en nuestro mundo interior, de modo tal que transforme nuestro modo de pensar y de vivir. Ahí estamos ya dentro de ese capítulo 6 de Aparecida, que tan importante va a ser en nuestro encuentro. Ojalá ya lo esté siendo, ¿no? Que lo estemos teniendo en cuenta. La cercanía con Jesús hace a Pedro descubrir sus limitaciones y exclamar: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Hay una conciencia de que Jesús, si realmente es recibido, provoca esta revolución, esta renovación, este cambio, esta conversión, esta metanoia, este nuevo modo de ser, de vivir, de pensar, de amar, de ver la vida, de ver a Dios y de ver a los demás. Ahora, la conversión no es solo un momento. Como muchos dicen, sí, está convertido, se convirtió, a veces decimos, tuvo un momento inicial, ¿no?, de reencuentro con Dios y algo cambió en su vida, pero en realidad la conversión debe ser continua, porque este maestro no está siempre y definitivamente aprendido, él va provocando, él va despertando siempre nuevas perspectivas, ¿no? Entonces la conversión es de toda la vida. Tenemos esa posibilidad. Es importantísimo el punto de partida, pero ya que hemos mencionado a Pedro, ¿no?, que se siente un pecador ante el Señor y siente que lo llama a cambiar de vida, sabemos cuántas veces, ¿no?, Jesús tuvo que convocar a Pedro a que reinicie el camino, a que resetee su discipulado, porque se había confundido el hombre muchas veces, sacando
a Jesús del centro o de la prioridad y poniéndose Él, aún con sus buenos proyectos. Siempre la conversión significará volver a poner a Jesús en el primer lugar y a nosotros en el que nos corresponde. Nunca adelante, como le tuvo que decir Jesús a Pedro en un momento, ¿no? Cuando quería con valentía y decisión defenderlo de los males que le sobrevendrían. No, Jesús le dice, no, Pedro, no te pongas delante, porque así no permites que se realice en mí la voluntad de Dios. Entonces, conversión continua. Y esa conversión continua está ligada a una escucha continua, a un permanecer en la escucha, y en una escucha fiel, que es la propia del discipulado. Jesús llamó a sus discípulos al principio, los instruyó de una manera personal y comunitaria, manifestándole quién era Él y qué esperaba Él de ellos para que pudieran conocerlo y comprender, porque tenían que anunciar. Es importante conocer y comprender a Jesús, porque lo tengo que anunciar. A ustedes, Dios le concedió conocer los misterios del reino de los cielos. Dichosos ustedes que ven lo que otros no vieron y que oyen lo que otros no pudieron haber oído. Dichosos ustedes, pero ustedes son los que tienen que seguir anunciando esta buena noticia. Aprendieron entonces este modo de enseñar de Jesús, mirando, escuchando, para luego también ser testigos. Ellos fueron cercanos y estuvieron compenetrándose de los momentos fundamentales de la vida de Jesús y se fueron nutriendo de su palabra y de su obra, de su modo de ser, de su modo de obrar y de lo que Jesús enseñaba. Y incorporó en el camino del discipulado una materia que, si fuera por nosotros, nos gustaría evitar: el tema del dolor, de la cruz, de la dificultad en el seguimiento de Cristo. Si alguno quiere venir detrás de mí, quiere ser mi discípulo, quiere andar este camino de formación continua, cargue con su cruz y me siga. Jesús, obediente al Padre, aceptando también las consecuencias de esa fidelidad al Padre, invita a que no renunciemos a esa fidelidad a Jesús y lo sigamos también con nuestra cruz para testimoniar también con esa entrega que somos realmente de Cristo y que nos hemos identificado con Cristo. El discipulado finalmente entonces es un proceso de toda la vida. Quien acompaña a otros en el camino del discipulado, y en ese sentido un catequista, un profesor, un educador, es eso, ¿verdad? Acompañar a otros en el camino del discipulado. Tendremos que tener siempre presente que solo viviendo nuestro propio discipulado seremos capaces de atraer a otros al seguimiento de Cristo. Que bien nos viene a recordar aquella expresión de que el mundo de hoy no necesita tanto de maestros, sino de testigos. Necesitamos testigos, y bueno, eso es lo que queremos ser. El otro momento de este proceso de formación en la escuela de Jesús es la comunión. Jesús nunca nos deja solos. Jesús nos llama a formarnos, a crecer en el discipulado, a mantenernos en camino de conversión continua, en una escucha, siempre en comunidad. Jesús no trabajó solo y quiso conformar en torno a sí una comunidad. Y a nosotros nos hace parte de una comunidad de bautizados. Quiso salvar y acompañar a los hombres descubriendo esta identidad comunitaria de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. En el seguimiento de Cristo crecemos con los otros y a través de los otros. No es aislándonos, apartándonos, separándonos, ubicándonos en posiciones de privilegio, de distanciamiento, de no compromiso. No. La formación es auténticamente cristiana si está imbuida de esta fuerte experiencia comunitaria. Tal
¿Cuál fue el deseo de Jesús? Hasta el final. Jesús dio su vida manifestándonos con insistencia su gran deseo. Y no solamente nos los pedía a nosotros, sean uno. Reconózcanse como hermanos, valórense en esta riqueza de ser con los demás, sino que también lo hizo oración. Te pido, Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, así como somos uno con el Espíritu que vive entre nosotros. Y finalmente, aquella motivación inicial, que es el llamado, la iniciativa de Jesús, el encuentro con Él, la conversión a su persona y a su proyecto, aquella experiencia de discipulado continuo, aquella experiencia de iglesia, de comunidad, es misionera. Misioneros en el mundo. Al entraron en contacto con Jesús, se sintieron movidos y animados, y a dar testimonio del encuentro. La experiencia de la samaritana es maravillosa. Jesús no le envió a la ciudad a anunciar lo que le había pasado en el encuentro con Jesús. Ella personalmente sintió la necesidad de ir y de anunciar la experiencia que había tenido con Jesús allá, junto al pozo en el desierto, en aquella larga y transformadora conversación, en aquel encuentro con la persona de Jesús que significó ese cambio tan radical en su vida y que inmediatamente la convirtió en misionera, servidora de la buena noticia. Esa es la experiencia de una persona. Pero Jesús, el día de la resurrección, tuvo la iniciativa. Él fue el que personalmente recorrió distintos caminos, entró en la vida de varios de los discípulos y discípulas que andaban desorientados, abatidos, cansados, perplejos, confundidos y con muchas dificultades para creer que Jesús, que había muerto, estaba resucitado. Jesús los fue a buscar a cada uno y se les manifestó reunidos. Allí les mostró sus manos, el costado. Allí dio señales de que era realmente el Jesús que había muerto y está resucitado. ¿Por qué? Porque era necesaria esa experiencia de ver y de creer. Ellos tenían que ver, si tenían que ser testigos, tenían que haber visto, y por eso Jesús les mostró, pero no lo hizo individualmente. Todos los que se encontraron solos con Jesús no lo reconocieron. Solo en la comunidad se hizo visible y creíble la presencia del resucitado. En comunidad, porque en comunidad, con la fe recuperada en Jesús resucitado, viene la misión. Yo los envío. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así leíamos este domingo 3 de la Pascua en el Evangelio. Vayan a anunciar lo que el Señor les ha mostrado, lo que le permite ser testigos. Vayan y anuncien. Así el Señor hace que sus discípulos se conviertan en misioneros. La misión entonces es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación. Eso que nosotros muchas veces afirmamos porque no estamos imbuidos del espíritu del Jesús Maestro. Tenemos que formarnos para después ser enviados. Jesús nos hace comprender que el envío misionero está íntimamente ligado al discipulado y que es un momento específico dentro de esta tarea. Y finalmente en esta presentación de esta noche, Jesús, que conoce a los hombres, ya habíamos dicho, ¿no? Que conoce los sentimientos, la profundidad de los hombres, sabe que la misión que les confía es grande. Es hermosa pero desafiante, por eso no los envía solo con sus fuerzas, sino que les da el espíritu para la misión, el espíritu para el anuncio.
En el Evangelio de San Juan, el día de la Pascua ya es el día de Pentecostés, porque ahí mismo, en esa irrupción de Jesús en el cenáculo, sopla sobre ellos el Espíritu y los envía. La visión de Lucas lo pone como en dos momentos distintos, pero es la misma realidad. Jesús, el resucitado, pide y envía el Espíritu sobre sus discípulos para que en su nombre vayan a predicar la buena noticia del reino a todos. Ese Espíritu es el que hace fecunda la misión de la Iglesia. Es lo que hace posible el encuentro entre esa palabra iluminada por el Espíritu con ese anhelo, ese deseo, esa sed, esa búsqueda del corazón de los hombres para que se dé ese encuentro, ese diálogo, esa comunicación profunda, la palabra de Dios motivada por el Espíritu con el corazón de los hombres abiertos y disponibles también por la acción del Espíritu. Desde entonces el Espíritu continúa suscitando misioneros decididos y valientes, como fueron Pedro y Pablo. Ya lo veremos con mayor detalle en nuestro próximo encuentro. Y ese Espíritu continúa guiando la misión de la Iglesia en nuestros tiempos. Y en esta Iglesia, la tarea formativa en la que estamos empeñados y en la que queremos seguir participando, siempre será una experiencia valiosa si permanece abierta al Espíritu Santo, el Maestro interior. En este aspecto, el Espíritu es el que nos va a permitir desterrar desde ahora y para siempre una expresión lamentablemente muy frecuente todavía y que ojalá podamos, porque nos hacemos discípulos de la Escuela de Jesús, nunca repetir. No, vamos a seguir así como estamos porque siempre se hizo así. Siempre se hizo así. Vamos a seguir así. Imagínense si Jesús venía con esa mentalidad a este mundo. ¿Vamos a seguir así? ¿Dios quiere que sigamos así? No. Si está Jesús resucitado y está su Espíritu, todo puede cambiar. Claro, no antojadizamente, sino movidos, guiados, motivados, inspirados por el Santo Espíritu de Dios. De modo tal que no seamos repetidores, sino innovadores, creativos al ritmo del Espíritu, abiertos a nuevas escuchas, porque quien no se mantiene en la escucha posiblemente termine repitiendo siempre las mismas cosas, que no harán bien a nadie, ni a él que las dice, ni a los muchos que la puedan escuchar. Solo con el Espíritu Santo asistiéndonos podremos seguir atentos a la escucha de Jesús el Maestro, que nos habla de muchas maneras. Y nos habla desde la realidad de los hombres de nuestro tiempo, como veremos ya hacia el final de nuestro curso. Dios habla a través de la realidad de los hombres de nuestro tiempo. Hermanas, hermanos, que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden todo lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Nos mantenemos abiertos a la acción de ese Espíritu y le pedimos a Dios que nos dispongamos a vivir en esta escuela donde Jesús es el Maestro. Bien, ahora, brevemente, este material que yo les he compartido y que es lo más sintético que se pueda ofrecer en un tema tan importante como este, lo van a tener ustedes ahí en la plataforma. El padre Raúl ya lo tiene, él lo va a subir, él lo va a presentar en la plataforma para que todos lo puedan ver. Ahora nosotros vamos a ver lo que
vendrían a ser las tareas sugeridas para este tema. Están viendo todos, ¿verdad? En las tareas del tema 2. Sí, padre. Bien, muy bien. Entonces, como les decía, la ficha anterior en la plataforma va a estar. Por favor, no digo, no hay que aprender nada de memoria, ¿no? Pero ahí está el espíritu, en verdad, se los digo, de todo este curso. Y si alguna vez tendremos que hacer, ¿no? Creo que sí, tendremos que hacer algún proceso evaluativo. Lo que hemos tocado en este tema 2 va a ser como el corazón de cualquier evaluación, así que por favor priorícenlo y ténganlo en cuenta. Yo estoy convencidísimo de que si lo aprovechamos bien a este tema 2, no solamente les servirá para aprovechar esta materia, este curso, sino todo lo que la Escuela de Catequesis nos quiere ofrecer. De verdad que siento que estamos haciendo un servicio humilde, pero a todos los demás profesores, todos los demás cursos de los 3 años de la Escuela de Catequesis. Bueno, el tema tiene como 3 partes, ¿no? Siempre tratamos de rescatar un poco la experiencia, no se trata de aprender contenidos, ¿no? Después de leer e interiorizar lo que hemos visto recién, ¿no? La primera tarea es realizar la descripción del método formativo de Jesús, indicando el punto de inicio del camino formativo. Yo lo enfaticé, claro, el punto de inicio es solo uno. ¿Cuál es? Es importante tener claro el punto de inicio del camino formativo en la Escuela de Jesús. Después vienen los 5 momentos del proceso formativo. Los 5 momentos, que también fueron sintética, pero creo que claramente expuestos. También como para meditar un poquito y reflexionar. A ver cómo vamos avanzando en esta comprensión. La forma. Decimos que el fruto de un proceso formativo es adquirir una nueva forma. Digamos sencillamente, ¿en qué consiste la nueva forma de los que hacen este proceso que nos ofrece Jesús? Estamos llamados a llegar a ser ¿qué cosa? Esa es la respuesta. Quien realiza el proceso que nos ofrece Jesús llega a ser, ahí lo tenemos. Y aprovechando, eso es a nivel de contenido, ¿verdad? El punto de inicio, los momentos centrales y el punto final de llegada de este proceso formativo que nos propone Jesús, una pequeña miradita al proceso personal. En tu experiencia personal, mírate atentamente y respóndete. ¿En qué momento del camino formativo que propone Jesús te encuentras tú? Por favor, la verdad. Porque mientras más verdad haya en la mirada que tú tengas sobre ti mismo, podrás tener realmente mejores avances y logros más valiosos. Y no lo digo en cuanto a dar mejor un examen o manejar mejor un tema a nivel teórico, sino en la experiencia de aquello que Jesús quiere que llegues a ser, participando de este camino formativo que Él te propone. Pregúntate, ¿en qué momento de este proceso te encuentras? En verdad. Porque si sabes dónde te encuentras, podrás agradecer los pasos que ya vienes dando y podrás animarte, sentirte impulsada a emprender nuevos caminos. La segunda tarea, el segundo punto es, vamos a avanzar un poco más en la lectura reflexiva del documento de Aparecida. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos sugerido el capítulo 6 de Aparecida y decíamos, bueno, que ahí en distintos momentos íbamos a avanzar sobre lecciones de este capítulo 6 que habla justamente de la formación cristiana, donde vamos a encontrar los elementos del
Jesús formador, ¿no? Esto que estamos hablando. Vamos paralelos, vamos en el mismo espíritu. Segunda tarea, entonces. Leyendo esos números, 246 al 257, ¿sí? Señala y comenta brevemente los lugares que tenemos nosotros, así se llaman, ¿no? Lugares de la formación. Eso en el texto ustedes verán que así se los denomina. Lugares para la formación. Que tenemos nosotros como parte del camino formativo que nos propone Jesús. No vamos a encontrarnos cuando era al borde del lago, no vamos a encontrarnos del camino, pero sí tenemos muchos lugares, como nos dice Aparecida, para encontrarnos con Él. Por favor, recorre parágrafo por parágrafo, porque en cada uno, a veces hay como una ampliación en algunos más importantes, pero básicamente en cada uno de los parágrafos hay un lugar o un matiz propio donde poder encontrar hoy a Jesús. Entonces, no es una lectura rápida, es una lectura lenta, subrayando, destacando y sintetizando, señalando y comentando brevemente esos lugares que el documento de Aparecida nos propone para estar en el camino formativo de Jesús. Será importante en una doble visión entonces, ¿no? Hacer este recorrido. Primero en tu propia experiencia. Mírate atentamente y respóndete también. ¿En cuáles de estos lugares de encuentro con Jesús están más presentes en tu propio proceso personal? Es decir, esos espacios, esas oportunidades, posibilidades formativas. Tú, ¿cuáles tienes más presentes? ¿En cuáles sientes que se profundiza, se renueva, crece, se ahonda tu experiencia de encuentro con Jesús? No estamos pensando ahora en tu tarea de catequista, sino en tu dimensión personal de ser discípula, discípulo de Jesús, ¿no? Entonces, pregúntate, hay muchos, realmente muchos, creo que conocidos en general, algunos tal vez te resulten un poco novedosos, pero bueno, identifícalos y reconócete. ¿Cuál de ellos tú aprovechas más, frecuentas y encuentras mejores frutos? ¿Con cuáles de ellos? Algunos de estos lugares, oportunidades, ¿no los tienes aprovechados todavía? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que te propone Aparecida como lugares de encuentro y todavía no los estás frecuentando? O sea, ahí no te encontraste con Jesús. Pero bueno, si te lo propones, lo vas a lograr. ¿Cuáles quieres afianzar? Ya los tienes. Ya están presentes, ¿no? Pero pueden crecer más. ¿Cuáles son esos lugares? ¿En qué lugares te encuentras con Jesús con cierta frecuencia, asiduidad, beneficios? Pero bueno, tal vez reconociéndolas a esas oportunidades o lugares puedas todavía seguir creciendo. ¿Y qué otras te propones asumir porque no los tenías presentes? Esos lugares de encuentro, ¿no? Ahí estás haciendo. No los llamamos así porque no es nuestro tema, pero sí son como ayudas para que el que está llamado a ser misionero, servidor, como catequista, como formador, como educador, a su dimensión de discipulado. Entonces, identifícate. Estás haciendo como un pequeño plancito de vida en tu relación con Jesús. Importante, ¿no? Creo que es lindo, interesante que lo puedas hacer y aprovechar mucho. Y finalmente, vamos a unas cuestiones como más prácticas, si se quieren así. En la escuela de catequesis, en los 3 años que ya vamos cursando, tal vez estás en el primero o en el segundo, te van a formar o te estamos ayudando a que te formes para un ministerio muy específico, ¿verdad? Para ser catequista, no otro, para ser catequista. ¿En qué consiste la tarea? Es muy probable que ya estés ejerciendo en tu comunidad esta tarea. Que ya estés dando catequesis, tengas una tarea, un servicio o la formación. De alguna manera ya estás ejerciendo esta tarea en favor de otros, ¿no? Ayudándolos en su formación cristiana. Entonces,
De ser así, que ya estás desempeñando esta tarea, pregúntate con sinceridad, ¿cómo está presente en tu práctica el modelo formativo de Jesús? ¿Cuáles de los criterios, elementos fundamentales que hemos analizado del método formativo de Jesús tú lo vas teniendo en cuenta? Con fuerza o con menos fuerza, pero que sientes que está, que vas en los mismos caminos de Jesús. Trata de serte sincero o sincera para seguir avanzando en la propuesta de Jesús. No lo que te gustaría que fuese, sino lo que en verdad es, ¿no? Y en el momento actual de tu experiencia como catequista, ¿cuáles de los lugares de encuentro con Jesús estás propiciando más entre los que se forman contigo? Allí, en ese listado que hicimos, con el documento de Aparecida de los lugares de encuentro con Jesús, tú, en tu catequesis, ¿cuál animas más, ofreces más elementos, ayudas a que tus discípulos se encuentren con Jesús y vivan el propio camino de formación en la escuela a la que estamos todos invitados por Jesús? Y finalmente, una preguntita así sencilla para el final, sencilla, un poco ingenua, pero que también quiere empezar a provocar alguna repercusión para lo que va a venir después. En tus catequesis, en lo que concretamente tú ofreces, ¿se vive más un clima de encuentro o de clases? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cómo animas? ¿Cómo propones cada momento con tus discípulos en los ámbitos que dispongas? Pueden ser niños, jóvenes o adultos, pero lo que tú ofreces ¿son encuentros o son clases? Porque en un encuentro lo importante es con quién nos encontramos. Y en las clases lo importante es siempre el que da la clase, ¿no? Es el maestro, es el profesor. Lo que tú ofreces, ¿tiene más características de encuentro o de clases? Muy bien. Espero que les resulte claro. Creo que la vez anterior la cosa estuvo bastante bien, tranquilo, porque nadie me hizo ninguna consulta, no me llegó ninguna consulta, así que creo que nos hemos entendido, que las cosas salieron más o menos bien. Y bueno, me quedo tranquilo por eso, pero también me puede quedar la preocupación de que si Padre, no disculpe. nada, tal vez porque a lo mejor no volvieron, no reflexionaron, no profundizaron. Bueno, ojalá que haya sido porque todo estuvo muy claro. Padre, ¿puedo consultar se algo? animen con confianza a hacer las preguntas que quieren, siempre ya les dije, vía correo electrónico. Sí, a ver. Sí, padre. Bueno, yo voy escuchando por internet algunas preparaciones que dan los padres, sobre todo los misioneros de la misericordia. Y acá cuando vienen a conversar con nosotros vecinos, muchos de ellos protestantes, salimos a hablar, ¿no? Con ellos, así, hablar con la Biblia, no sé, ¿estamos haciendo bien hacer eso o deberíamos esperar todavía a tener la formación completa? Bueno, sí, es un tema que creo que a todos nos pasa. Me parece que no tendríamos que de entrada querer dar respuestas o querer ser maestros así, respondiendo a todas las inquietudes de la gente, ¿no? Me parece que por lo menos en este curso que yo les estoy compartiendo, y creo que es la postura en general de los demás compañeros de las distintas materias que ya van teniendo, van a tener, es que en el camino nos va formando Jesús y en el camino vamos dando respuestas. No
no nos dejemos apremiar por las preguntas, los interrogantes, los apremios en los que a veces la gente nos pone, porque más bien vamos a quedarnos en un plano teórico de discusión y ni ellos ni nosotros vamos a avanzar en la mayor comunión con Jesús. Entonces ahora no es que antes o después, sino que lo que se tiene que afianzar es nuestro propio encuentro con Jesús. Y vamos a aprender de Jesús cómo él hacía con las personas que le manifestaban dificultades. Generalmente Jesús no respondía interrogantes, sino que sabía reproponer los suyos, porque él es el maestro, no solamente porque da respuestas, sino porque sabe generar cuestionamientos y despertar procesos nuevos. Entonces, más que dar respuestas a muchos interrogantes, lo que tenemos que saber ofrecer son alternativas de encuentro con Jesús a todos, siempre con respeto, en un clima de diálogo, de mucha tolerancia, y no estar urgidos porque otros nos estén pidiendo respuestas. El que nos está pidiendo respuestas a nosotros es Jesús, y esa es la que no puede demorar. Padre, muchas gracias. No, por favor. Muy bien, compañeros y compañeras. Dudas o planteos sobre el curso, sobre los temas que vamos tratando en nuestro curso, por favor, o dificultades con las tareas, me las hacen saber a través del correo electrónico. Y ahora ya instruido por el padre Raúl, en estos días iré revisando y corrigiendo las respuestas, las tareas que ustedes van a ir incorporando en la plataforma, así que los animo a no dejar que se acumulen los temas. Ya van 2 asuntos de nuestro curso, suponemos que el padre Julio también les va dando tarea. Por favor, vayan dándose el tiempito para responder. Lo que yo les planteo, más que respuestas teóricas, son ayudas para su vida personal, para su vida como personas, como cristianos, y también formando el corazón del discípulo, que tiene que tener una fuerte experiencia de Jesús para poder anunciarlo con alegría a todos. Muy bien, compañeras, compañeros, el padre Raúl me dijo que estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy, de este martes. Si hay preguntas o algunas cuestiones, por favor ustedes me las hacen llegar durante la semana para que el próximo martes, porque si nos alargamos ahora ya nos vamos a ir más lejos en el tiempo. Si hay cuestiones de estos 2 temas que no quedaron suficientemente claras, me las reproponen en el correo electrónico y el próximo martes comenzamos por ahí dando respuestas a esos interrogantes que ustedes puedan tener. ¿Les parece bien?